Ahora sí, se nos fue Sebastián. Sebastián, ¿cómo andás, Federico? Hola, hola. Ahora sí, Hola, Catalina. estamos Hola, los tres. Sofía. Muchísimas gracias a Gusto. los tres, Hola. muchísimas gracias por su tiempo. Y Catalina me decía por interno que tenía una pregunta para Sebastián, así que partamos este panel con la pregunta de Catalina, ¿les parece? Vale. Perfecto. Oye, un millón de gracias por la invitación y feliz de compartir con Seba y con Fede este panel. Y súper interesante la conversación, la charla que diste, Seba. Tengo una pregunta. En tu experiencia, que en el fondo pasaste por consultora y probablemente te tocó trabajar con hartas empresas tradicionales, a entrar a empresas que son nativas digitales como Google y como Amazon. ¿Qué cosas dirías tú, como desde el punto de vista de UX y del diseño de producto y de toda esta mentalidad centrada en el usuario, ves que son distintas en las empresas tradicionales como lo más clave? ¿Y qué cosas tú dices ahí que los problemas, un poco lo contaste antes, pero los problemas son los mismos, independiente de que sean nativas digitales o no, que de repente uno podría pensar que es algo distinto, pero en el fondo se comparten los problemas o los dolores? Creo que la mayor diferencia es lo que dije al principio de Internet es el futuro. Simplemente las empresas de diseño, las empresas que tienen digitales nativas, digamos, no conciben existir sin diseño. Y las otras empresas que trabajé en consultoría hace 7 años ya, todas estaban intentando incorporar diseño, ¿vale? Y lo consideraban algo como que tenían que hacer, y era externo, y tenían que entender cómo iban a encajar dentro de su empresa, cuando las empresas digitales nativas es muchísimo más natural cómo trabajar, o sea, ni se cuestiona que tiene que estar ahí. Que sigue teniendo los problemas de cómo los ingenieros y los PMs trabajan con diseñadores, que son los mismos al final, pues son las mismas personas. Pero que el cuestionamiento de si tiene que estar ahí o no, ya no existe. Y claro, cuando uno trabaja en consultoras también es un poco diferente porque por lo menos hay alguien que tuvo una idea de decir, bueno, vamos a llamar un equipo de diseño. Pero también existe, yo cuando empecé a entrevistar en empresas in-house, me pedían resultados, me pedían, muéstrame o sea, ¿cuánto mejoraste la experiencia? ¿Cuánto más vendiste? ¿Cuánto más hiciste? Ellos decían, no, yo trabajo en consultora, mi único resultado es que me llamen otra vez, porque nunca me va a dar un número, porque si no le voy a cobrar más, si salió bien. Entonces, y eso es otra gran diferencia. En una consultora uno hace el proyecto, lo entrega, si fue bien, si fue mal, nunca te lo van a decir, solamente te van a volver a contratar. Y no tienes los datos como para, si lo hiciste mal, cómo mejorarlo. Y trabajando en in-house tenés esos datos. Y mi primera experiencia en Idealista fue súper valiosa de poder observar. O sea, yo hasta ese punto no sabía si mis diseños funcionaban o no, porque yo solamente los vendía y alguien me los compraba. Pero trabajando in-house veía como, si muevo para aquí funciona mejor, si muevo para acá funciona peor. Y creo que eso era súper importante también. O sea que las métricas y de medir es una de las principales importantes, ¿no? Diferencias. Fede, ¿qué estás de acuerdo? ¿Discrepás? Discrepen. Bien. Seba, me diste muchas notas. Estás diseñando. Creo que Estoy diseñando. Sí. Perdón, se me metió un intruso en la Todo bien, en la está en oficina. la cámara, no hay problema. Súper de acuerdo con Seba con lo que decía. Tuve experiencias en agencias, pero más del lado de branding, no tanto desde el digital. Y después estuve en una startup donde tal vez se desdibuja más esta situación. Digo, sos el hombre pulpo y tenés que, por un lado el negocio, por un lado el diseño, la experiencia. En mi experiencia dentro del Mercado Libre, creo que es súper importante poder hacer ese balance de entender qué es lo que pusiste en producción y cuál es la oportunidad de mejorar y en cuánto, en qué términos,
para saber si podés empujar o no, o si el proyecto necesita gastar ese dinero para hacer una siguiente iteración, o si podemos dedicarnos y pasar a otra avenida para después volver más adelante. Fundamental. Tuve mis intentos también con el equipo de hacer algún tipo de métrica de UX, un poco en vano, sinceramente. No logramos tener mucha especificidad sobre lo que estábamos preguntando, pero lo loco es que tenía mucho correlato con lo que nos decían los usuarios en cuanto a NPS. Así que más o menos orientado estaba, pero no veíamos un diferencial muy grande con respecto a NPS. Creo que este año va a tener su segunda oportunidad, así que después les cuento. Sí, yo con el tema de las métricas también no lo tengo resuelto todavía. Es muy difícil. Y estoy tendiendo cada vez más a decir que no importa. Es decir, creo que prefiero invertir mi tiempo en intentar convencer a la organización de que las métricas de UX nunca van a llegar al nivel de las métricas de desarrollo o de negocio, y que lo comprendan y que lo entiendan, que intentar producir esas métricas. Lo he intentado de todas maneras y nunca siempre hay alguien que te dice, ¿y de dónde salió ese número? ¿Y por qué exactamente? Ese es como que digo, basta. Me voy a dedicar a intentar de que no importe. Cata. Está bueno también... Perdón. No. Por favor, perdón. No, porque me llamó la atención, decía eso. Está buenísimo también porque es un poco lo que nos pasa y uno termina decidiendo o tal vez entendiendo que somos parte de un equipo mayor y que perseguimos el mismo propósito y los mismos objetivos, y las métricas con que nos evalúan los desarrolladores o los de producto o el negocio mismo nos caben a nosotros también. Así que si nosotros hacemos las cosas bien, creo que somos un enabler o facilitadores para que eso ocurra. Así que creo que también caben esas métricas. Sí. Ya, y Cata, ¿cómo te ha ido? ¿Te exigen muchas métricas a ti o más domina, por ser Sodimac, las métricas del negocio? Mira, en general, te diría que un poco en línea con lo que decían los chicos, es que en términos de métricas de UX, nosotros estamos trabajando como equipo en poder generar esas métricas, pero más que nada también para que ayuden al mismo equipo a medir, y así como creo que debería ser, a medir en el fondo sus resultados. Pero creo que estoy de acuerdo con lo que dice Seba, de que estar esforzándose en conseguir métricas para demostrar algo, yo creo que hace mucho más sentido cuando todos los equipos en UX, producto, en negocio, corren por un objetivo común. Si se logra la meta de ese objetivo común, está check, o sea, porque UX cumplió un rol súper relevante en eso. Y después se puede ir viendo en los niveles de usabilidad, el cliente, y cómo percibe el cliente tal y tal cosa, pero yo creo que siempre tiene que ir dentro de un contexto, de un objetivo mayor. Eso es lo que, como por lo menos creo que debería ser, y parte del camino que estamos recorriendo. Perfecto. Algo ya dijo Sebastián en su charla, pero ustedes estando dentro o habiendo trabajado en empresas grandes, ¿es posible para una consultora cambiar el mindset de la organización desde fuera o necesariamente hay que estar internamente haciendo ese trabajo? ¿Y cuánto tiempo creen que puede llevar para que efectivamente toda la organización esté centrada en el cliente, si es que ustedes creen que sus organizaciones están centradas en el cliente actualmente? Yo te puedo partir lo que yo creo. O sea, yo personalmente creo que tú, por ejemplo, si estás en una organización que estás recién partiendo y quieres empezar con el camino de UX, yo creo que las consultoras te pueden apoyar, sobre todo cuando lo ideal es uno quiere ciertos roles y quiere cierto tamaño de un equipo que primero tienes que demostrar para poder ir ganando ese terreno. Entonces, la consultora te puede ayudar, pero creo que es clave que, por ejemplo, tú nombres un líder dentro de un equipo que a su vez va a tener un manager, que a su vez va a tener palancas propias, o bien porque pertenece a un mismo paraguas en donde hay un equipo, por ejemplo, como el de producto, el de tecnología y desarrollo, que pueden lograr que las iniciativas que se tomen
muestren resultados, porque para evangelizar en una organización que no está acostumbrada, en donde, por ejemplo, yo le hablo de mi experiencia, que partí hace 5 años atrás, y yo soy ingeniero comercial, yo no sé diseñar nada, y me tocó el desafío de formar un equipo de diseño, y muchas veces la gente dice diseño, y piensan que diseño es hacer pantallas que sean bonitas, pero UX, diseño UX o Product Design o Experience Design es mucho más que eso. Por lo tanto, necesitas a alguien que esté permanentemente y que sepa cómo llegar a los distintos niveles de la organización que tú quieres permear con esto, y el apoyo de una consultora puede ser clave cuando no puedes partir con un equipo tan grande, pero cambiar el mindset que en el fondo entrar y que una consultora externa cambie el mindset sin conocer cómo funciona la organización, yo creo que es un desafío un poquitito más complejo. Eso es desde mi experiencia. Y creo que tu experiencia es lo exacto que iba a decir yo. Creo que una agencia no puede cambiar toda una organización. Una agencia le puede cambiar la mentalidad a alguien en esa organización, que luego va a cambiar toda la organización. Claro. Y aún así no creo que todas las organizaciones estén listas para cambiar. A mí es un poco... Como trabajo en producto no me importa. Pero lo que voy a decir... no creo que todas las empresas puedan hacerlo, simplemente creo que hay algunas que se tienen que apartar y dejar el resto pasar. O hay algunas organizaciones que sí pueden, pero esta necesidad de las organizaciones de sobrevivir para siempre, me parece un poco que las está limitando a realmente evolucionar. Es decir, querer cambiar una organización que lleva 50 años operando de una manera a otra manera, y lo he visto fracasar tantas veces que creo que es mejor que esa organización invente otra, y que la deje sola y a intentar cambiar lo que venía funcionando de cierta manera durante muchos años. Lo he visto mucho trabajando en consultoría aquí en Europa, cuando venían empresas que querían hacer eso y muchas veces la respuesta que tenían ellos era, bueno, vamos a crear una aceleradora de startups y le vamos a dar todos los recursos de una empresa grande, pero es una startup. Parece una idea genial, pero justamente cuando una startup tiene recursos es cuando no funciona. Generalmente fallan porque se duermen en los laureles, digamos. Entonces, sí se puede cambiar una organización, lo he visto, pero creo que es mucho mejor hacer una nueva. Con esa persona de la organización que tenía esa idea, o esa mentalidad, o esa predisposición a la transformación digital, y hacer algo que no necesite transformarse, de que sea digital, ya está. Perfecto. Un solo puntito que creo que sí puede aportar una agencia o alguien externo a una compañía son la visualización de esas prácticas y poner algún norte, como decía Sebas, para enamorar a alguien interno y que pueda ser relevante dentro de la compañía y transformar desde el... Creo que es algo top-down, creo que tiene que haber una visión en conjunto y que parta desde arriba, si no es muy difícil esa transformación. Perfecto. ¿Qué roles de UX? Bueno, a ustedes les tocó armar equipos, desde muy chicos hasta equipos enormes ahora. Pero ¿qué roles fueron los primeros que reclutaron o recomendarían que se recluten a las empresas que están partiendo por micro equipos de UX? ¿Qué perfiles? ¿Qué herramientas? En fin, ¿se entiende? ¿Cuántos y qué roles? Depende. Y como todo, depende. Depende. Yo en mi experiencia, cuando armamos el equipo en Mercado Libre, decidimos tener como 4 especialidades dentro del equipo de experiencia de usuario y no que haya una experiencia de usuario como especialidad. Armamos un equipo de diseño, un equipo de contenidos, un equipo de user research y un equipo de front. Era un equipo chico, 20 personas, entonces era muy fácil conectar todas esas partes y nos hacían mucho sentido, pero por eso era el depende, porque tiene que ver con el estadio actual. Te estoy hablando de cuando las aplicaciones nativas no existían, teníamos un 3% de share dentro de las aplicaciones nativas y la web era lo importante, entonces tener un equipo de frontend y más con el background que veníamos y la formación con la que veníamos, donde éramos medio
hombres pulpos en el sentido de que codeábamos un poco en HTML, sabíamos de CSS, un poquito de JavaScript, habíamos leído a Nielsen, habíamos estudiado diseño gráfico en la universidad, y todos esos conocimientos que uno tenía, el famoso unicornio que creo que, ¿quién llamaba? Spur, lo llamaba el unicornio, porque son esas personas que nunca vas a encontrar. Había muy poquitas contadas con la mano, y lo que, por lo menos mi primera intención fue como disgregar en esas grandes áreas, para poder empezar a buscar especialidad y skills que puedan resolver esas patas del problema, digamos. Creo que mirándolo muy en retrospectiva, lo fundamental para mí es alguien que tenga una cabeza proyectual, que tenga mucho sentido común, que tenga muy buen poder de comunicación, de expresar los propósitos que se buscan y poder enamorar a un equipo para que se pongan atrás de ese propósito y puedan cumplirlo. Y también, como decía Sebastián, buscaría a alguien que sea una cabeza antes que sea un grupo, para poder bajar estas ideas. Pero esto mirando a la perspectiva, y me golpeé un montón de veces para lograrlo. Ya vamos a hablar después de los golpes que han tenido. ¿Cata? Bueno, yo creo, también en el fondo me sumo al depende en términos de, depende de la organización, depende del presupuesto. Creo que sí es súper clave esta cabeza, este liderazgo que en el fondo, porque hay una pega importante de ir a hacer esta evangelización, y después que tengas en el fondo el cubierto, el tema de research, de diseño, y también depende de los proyectos con los que vas a partir y vas a abordar, pero creo que las verticales o el fondo debes ser todas de alguna forma cubiertas, con un liderazgo que pueda unir estos objetivos de negocio con el cliente y que pueda transmitírselo al equipo para que puedan trabajar en eso. Perfecto, los veo muy alineados. Vamos a tener que buscar alguna pregunta que genere... No, pero me parece bien. A ver, hablando un poco de desafíos. No me preguntaste a mí, no me preguntaste a mí. ¿Eh? No me preguntaste a mí. Ah, pensé que ya habías... Perdón. Dale, por favor. Da igual. Ahí está, ¿ves? No, a ver, no, totalmente alineados. Técnicamente, sí, depende de lo que necesites en ese momento, pero siempre importa muchísimo más que sea lo que se llama un líder que cualquier otra cosa. Y eso es un tema personal. Puedes saber muchas cosas o saber poco, pero para empezar siempre necesitas un líder. Y también, trabajando in-house, los primeros que necesitas son probablemente lo que tú consideres los diseñadores menos creativos. O sea, es un tema de producción, como dije antes, y es un tema de planillas y de entender a otros y de entender negocio, y muchas veces el diseño no es tan... No hay que inventar nada, es hacer la página para que la gente la pueda usar, ¿no? Eso ya está hecho, o sea, no... Después viene el momento de ¿y qué otro producto podemos hacer? Y ahí necesitas otras habilidades, inclusive una agencia. Pero hacer un proceso de checkout bien, yo no lo considero un ejercicio creativo. Es un ejercicio de producción y organización mucho más que un ejercicio creativo. Perfecto, buen punto. Sí. No, dale. Te quería repreguntar, Sebas, porque resolver problemas, digamos, ¿no? Es parte del diseño y de esa mente proyectual y... Digo, ¿no es la tarea del diseño también? Porque si no nos vamos al lado de la creatividad, que se acerca más al arte. Sí. No, te entiendo perfectamente. Y cuando digo creativo de clásica, no nos vamos a poner a definir creatividad acá. Yeah. Creo que solucionar problemas es muy creativo y obviamente es importante. Pero creo que la mayoría de las interacciones de hoy en día que ocurren en online ya están lo suficientemente estudiadas como para ser bastante estándar, aparte que hay que estandarizar para que hay que acostumbrar a los usuarios a usar siempre lo mismo en todos lados, y que no me parece tan relevante. Creo que cualquier diseñador lo puede aprender, ¿vale? Pero, ¿cómo lograr que esa visión,
ese producto ideal pueda ser producido en una organización que francamente va a estar constantemente en contra tuyo, porque eso no se puede hacer, eso lleva demasiado tiempo, eso no, y lograr construir, lograr que se construya, me parece hoy en día in-house muchísimo más importante que tener la idea de qué construir. Perfecto. Y hablando justamente de desafíos futuros, ¿ven el Service Design como una evolución del UX, del CX o una disciplina totalmente aparte? Porque hemos visto muchas veces que las áreas de UX intentan avanzar hacia Service Design. ¿Cómo lo han visto o qué piensan ustedes? Yo, Dale. últimamente, nadie hablaba, me molesta el silencio. Yo lo que vi en la evolución del Service Design y ¿cómo explicarlo? Service Design in-house prácticamente desde donde yo estoy no existe. Lo extraño, es necesario, pero puntualmente. No es, como digo, Service Design es como la parte de estrategia, todavía no existe como constante y producción. Y lo veo cada vez más reducido a esa funcionalidad. Yo creo que hubo un boom de Service Design hace unos años, donde lo vendí mucho en consultoría, y sirvió para muchos casos, pero muchas veces, por ejemplo, en el tipo de empresas que trabajo yo, no es muy difícil saber qué es lo que hay que hacer, ¿vale? No es que cueste muchísimo entender que hay que hacer que el mail sea más rápido, que y el usuario te está pidiendo constantemente, como tienes feedback constante, te está pidiendo constantemente qué es lo próximo que quiere, y no hay ninguna necesidad de sentarse e imaginar qué va a querer en 10 años, porque la lista de lo que quiere hoy ya es enorme. Entonces me parece que el Service Design ha perdido un poco de relevancia en eso. Dicho esto, mi último proyecto en Google que me gustó mucho fue de Service Design, que fue bastante... No, fue súper interesante porque vino un PM y me dijo, quiero esto. Y le dije, no puede ser. Era un proceso, o sea, lo puedo decir porque ya salió, es las cuentas de seguridad especial de Google. Las cuentas para periodistas, políticos y ese tipo de cosas tienen un sistema de seguridad especial. Y no lo tenía, lo inventamos en ese momento, y había mucha interacción offline, ¿vale? Porque verificar la identidad no se podía hacer de manera normal y uno tenía que o ir a un lugar o llamar por teléfono y había unas verificaciones, etc. Y nos dieron un proceso que tenía 2 pausas de 7 días entre medio, porque entre que iba, volvía y se enviaba una carta y no sé qué, física. Y yo dije, vamos a hacer un proyectito de Service Design acá que creo que podemos mejorarlo. Me dijeron que no, que ya está todo dicho, no sé qué. Los logré convencer. Otra manera de convencer a gente que haga este tipo de cosas es de decirle, yo te voy a entregar las pantallas el día que tú quieras, pero humor me, déjame hacer esto en mi presupuesto. Si funciona bien y si no, lo descartamos, pero me lo voy a gastar. Esto es de mi presupuesto. Pues hicimos un workshop y a la media hora habían logrado ellos mismos, viendo gracias al Service Design, lograron sacar los 14 días de espera y todo el proceso se podía hacer automáticamente. Ellos mismos se dieron cuenta, gracias a las técnicas de poner todo en un journey, etc. Y para eso funcionó, pero una vez que estuvo eso establecido, el 90% del proyecto no fue Service Design. Fue más de... No, el 90% puede hacer las pantallas, test de usuario, corregir las pantallas y sacarlas, por lo que creo que mucho de lo del service sirvió para los diseñadores de interacción para incorporarlo. Hasta el día de hoy yo hago journeys de lo que hacen los usuarios en mis webs, pero no lo considero service design, está como incorporado. Y me refiero más a la práctica de service design, de esos completos, de hacer los blueprints con todo y
Pero, por ejemplo, para cosas que tienen interacciones offline, online, me parece súper útil. Pero sí que he visto reducido la necesidad en estos últimos años de hacerlo todas las veces, etc. Perfecto. Cata, Fede. A mí me parece interesante la mirada. Ay, perdón, dale, Fede. Dale, dale. Dale nomás. Hay un pequeño No, solamente delay. para aportar un poco, sí, solamente para aportar un poquito Ya. ahí, creo que me parece interesante la visión holística del service design, y coincido con Sebastián, es que hoy en día la exigencia de los usuarios te ponen un backlog súper exigente, y que las cosas del día de mañana no compiten con las cosas del día dentro de un año. Entonces me parece que está bueno para entender el norte, pero creo que el foco está en la producción, en la ejecución y en poner las cosas a los usuarios para poder aprender rápido y poder iterar. Nada, 100%. Siempre me cuesta explicar un poco esto porque se mezclan el experience y la X usados en todos lados, y el grafiquito que me hago mental es que si tengo un espectro, en una punta está el UI, la pantalla si se quiere, o el texto o el botón, y de otro lado está la estrategia. Entonces, me parece que está bueno visualizar eso, ¿no? El service design, business design, la estrategia, y ubicar dónde más o menos querés que juegue tu equipo. Y tenés que entender que a veces tiene que jugar muy acá, muy cerquita de acá, y a veces tiene que jugar de este lado trayendo información de los usuarios y convidándolo, no sé, a las áreas de planning, a las consultoras que vienen afuera también, etcétera, etcétera. Creo que ahí podés aportar un poquito. Bueno, yo, para complementar un poco, yo tengo una visión respecto al service design. También creo que depende de la realidad de la compañía o en la que uno esté. En el caso, por ejemplo, cuando tú tienes un mundo físico con un mundo digital muy marcado, yo hablo de mi experiencia, de repente uno partía diciendo vamos a hacer el journey digital, pero en realidad muchas veces no hay un journey digital, sino que es un journey del cliente que tiene puntos de contacto con canales digitales. Pongamos un ejemplo, por ejemplo la app. Tú tienes, en nuestro caso ahora tenemos agendamiento de horas para visitar la tienda. Entonces yo puedo tener el mejor producto en términos de producto, súper bien diseñado, pero si el cliente se estaciona, llega a la tienda y no tiene súper claro en términos como de experiencia de ese cliente, el cómo llegar, dónde ponerse, qué es lo que tiene que hacer. Eso es un ejemplo, por dar. Después hay otros también todo lo que tenga que ver con interacción, y ahí es donde entra la parte de quién se hace cargo del diseño de ese servicio o de esa experiencia que es en el canal físico, que puedes llenar de carteles o de fotocartelería, pero la gente la gente que está en las tiendas también tienen que tener, en el fondo, tenemos que diseñar su proceso, porque si los procesos están malos y no funcionan, vas a tener quiebres en ese journey completo, que puedes tener el mejor diseño, la mejor usabilidad, pero al final, en el viaje final, el cliente va a tener puntos de fricción. Yo creo que es súper interesante el poder unir las dos disciplinas, mirando este viaje como un todo, que lo podéis parcializando por subviajes, pero hay que mirarlo desde todos esos puntos de contacto. Perfecto. Eso. Paso el aviso que mañana va a haber un panel de Service Design. Les voy a decir que están todos despedidos, que no tienen trabajo. ¿Qué problemas han experimentado al escalar sus equipos? ¿Qué perfiles les han sido complicados contratar últimamente o históricamente? ¿Qué sufrimientos han tenido en esos temas? ¿Y qué aptitudes buscan al integrar cualquier profesional a sus respectivos equipos? Creo que las dificultades, por lo menos en mi experiencia personal, cuando yo ingresé a Mercado Libre, era una empresa que cotizaba en bolsa, pero que cuando uno preguntaba a la gente en la calle, pensaba que lo hacían 20 personas en un garage, digamos, y no se imaginaban que había un equipo gigante atrás desarrollando ese producto. Y ahí fue cuando me costó bastante poner al equipo de experiencia de usuario en relevancia dentro del ámbito de Argentina en principio, por esta creencia y además porque el producto
nada, tenía muchas falencias y no era atractivo, creo yo, para diseñadores. También entendiendo que el contexto, por lo menos acá en la Argentina y en Brasil en aquella época, se estudiaba diseño gráfico, no se estudiaba UX de manera, digamos, formal. Creo que hoy tampoco se estudia de manera formal, por lo menos acá en esta zona. Sí están cambiando un poco la visión en las carreras de diseño, empiezan a aparecer carreras donde se estudia diseño y no diseño de alguna especialidad, más a la manera europea de estudiar diseño. Entonces, en aquella época me fue como muy difícil poder mostrar lo que hacíamos internamente. Y también cuando yo llegué, mi objetivo principal fue decir, hagamos el menor diseño posible, porque el problema que teníamos era de consistencia, gran problema que teníamos era de consistencia. Entonces, dijimos, nos propusimos como objetivo es tener algo muy híbrido a nivel diseño, no muy pretencioso, pero sí muy consistente para impactar en la usabilidad y en las métricas. Entonces, ese fue un combo un poco difícil después para empezar a traer talento. Pero bueno, de a poco que fuimos modificando el producto, que fuimos ganando alguna mejora, pudimos empezar a exponernos por redes sociales, Medium, salir a dar charlas y exponer hacia afuera lo que pasaba dentro del equipo. Y ahí fue cuando empezamos a ganar volumen y pudimos acompañar el crecimiento de la compañía, que fue bastante acelerado, y de repente, de no tener nadie haciendo fila para querer trabajar en una empresa que cotizaba en bolsa, hoy el scouting se nos resolvió muy, muy fuerte y tenemos todo el tiempo gente postulándose de diferentes partes de América, digamos, de América del Sur, Central también. Perfecto. Cata, Seba. Catalina primero, que tiene más gente. No, a ver, yo creo que desafíos hemos enfrentado varios, como contabas tú al principio cuando me presentaste, Álvaro. Nosotros partimos hace un par de años con una persona y empezamos a armar el equipo. Obviamente era complejo el reclutar talento. Además, yo creo que uno de los grandes desafíos hoy día también es que UX está muy requerido, por lo tanto, para poder atraer gente a los equipos tienes que tener una propuesta, más allá de la propuesta económica o lo que sea, una propuesta de desafío súper desafiante, valga la redundancia, que realmente se va a marcar una diferencia en lo que el equipo va a hacer. A mí el UXer es un perfil que me gusta mucho en las personas que tengo también en mi equipo, de que les gusta cambiar la vida de los clientes. Entonces uno tiene que tener los desafíos a la altura para eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo se escala? Yo creo que también, bueno, va dependiendo de los tamaños y los recursos que uno tiene para poder traer más gente al equipo, para poder producir más cosas poder tomar más proyectos, más iniciativas. Pero hay cosas también que te ayudan, como herramientas como los sistemas por ejemplo, los sistemas de diseño, los manuales de voz y tono, que es parte del camino que nosotros hemos empezado a recorrer también, porque ayudan a uno, siendo de nuevo, no me ha tocado nunca desarrollar interfaces yo misma, pero sí creo que te ayuda a ahorrar mucho trabajo, te ayuda a estandarizar, y creo que bueno, que es clave también para que la gente pueda también, el equipo pueda estar pensando en la creatividad o en el encontrar las mejoras, porque coincido mucho con lo que decía Seba, de que no es solamente el trabajar o el diseñar, sino que es hacer las presentaciones, el ir a hacer la evangelización. Eso tú puedes tener un manager que lo haga, pero no está en todas partes. Entonces también eso es clave que los equipos lo puedan hacer. Eso, no sé si respondí la pregunta, pero sí, perfecto. Seba. Para complementar. Yo desde mi punto desde las empresas que he trabajado últimamente, el principal problema es que no hay suficientes. O sea, es bastante simple. ¿Internamente o en el mercado? En el mercado. No hay suficientes diseñadores para lo que se necesita, de verdad.
Pero la competencia en Silicon Valley es feroz. Si te hizo una oferta a Google, no tenés que hacer entrevista en Amazon, perdón, en Facebook. Te salteas la entrevista y te hacen otra directamente. Y te están intentando robarse entre ellos todo el tiempo. Es feroz. La verdad que no hay, y se están buscando, se le llama pipelines de talento. O sea, intentan abrir oficinas en lugares como Europa o en Asia, para que empiecen a trabajar ahí y después traérselo a Silicon Valley. La verdad se necesita muchísimo más de lo que existe hoy en día. Pero yo creo que lo más importante, lo más difícil de contratar es el soft skill. Hoy en día, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí está ocurriendo de que hay muchas escuelas de diseño que te hacen UXer en 3 meses, ¿vale? Porque hay mucha gente de diseño gráfico reconvirtiéndose, y están teniendo mucho éxito, y en 3 meses te prometen que vas a ser un UXer. Hay mucha gente que no le gusta, sobre todo gente como de mi generación, que pasaron 20 años intentando saber cómo hacer esto, y de repente alguien aprende en 3 meses. Lo cual me parece bien a mí personalmente, me parece lógico. Nosotros generamos el conocimiento, y alguien solo tiene que leer un libro, y como dije al principio, tampoco es tan difícil lo que hacemos. Pero sí me parece que lo más difícil es encontrar el líder, el que sepa ir a trabajar, ¿no? Porque muchas veces, inclusive la gente que estudia diseño, confunde el diseño con hacer cosas bonitas. Y como te digo, in-house, lo de hacer cosas bonitas es como un given, es decir, vale, sí, nadie te pregunta si sabes diseñar, eso no importa, es como, a ver, portfolio, 2 páginas, sí, vale, ya. Ahora veamos, la última vez que tuviste un problema con un compañero, ¿cómo manejaste cuando no llegaste a la fecha, si tuviste que no sé cuánto? ¿Qué? Las preguntas no son sobre interacción y ese tipo de cosas, para nada. Perfecto. Ya estamos por cerrar el panel. Tengo 2 preguntas libre a ustedes. ¿Qué prácticas de Design Ops pudieran recomendar para los equipos que están justamente intentando ser más eficientes con los recursos que manejan actualmente? Si Cata, llegaste a la pregunta porque está tu hijo por ahí, mándale saludos. No hay problema, no hay problema, ahí está. ¿Qué prácticas de Design Ops han implementado, o cuáles recomendarían o les han dado más resultados a nivel de eficiencia, consistencia? Nosotros no tenemos tanta experiencia, pero sí fundamental el UI Library. Nosotros implementamos a partir de Atomic Design, librería de componentes, que tratamos de construir de manera colaborativa y distribuir a todo el equipo. Y lo bueno es que también, sí, lo bueno también que logramos del lado de desarrollo que esos componentes también estén componentizados, digamos, y disponibles para poder codear. Y eso acelera bastante, en algunos contextos, todo el ciclo de desarrollo del producto. Perfecto. ¿Se va? Sí, también considero que eso es fundamental, aunque a mí nunca me ha tocado tener que desarrollar ese tipo de cosas, pero sí que las uso. Pero creo que para mí también importante al mismo nivel es desarrollar un mapa de experiencias y organizar el equipo alrededor de ellas. Es decir, identificar las principales experiencias que tienen los usuarios en tu producto, definir cómo está, cómo quieres que esté y cuánto vas a invertir para llevarlo al estado que quieres estar. Entonces, cuando el resto de la organización ve, a ver, la experiencia del checkout está bien, no vamos a invertir mucho más, pero es súper importante. Después, la experiencia de la página de detalle del producto, no sé qué,
está muy mal, pero no vamos a invertir porque sigue funcionando. Entonces, tener ese mapa y entender qué cosas vas a invertir, en cuáles no, en cuáles está bien, pero no vamos a invertir, o cuáles están mal, pero no vamos a invertir, o en cuáles están mal, pero vamos a invertir mucho porque son importantes. Llegar a ese entendimiento y organizar tu equipo para que funcione en lo que selecciones y que puedan reportar el avance en base a esas métricas, me parece que ayuda muchísimo, sobre todo a detener la locura de cada PM llega con su problema y es el problema más importante y no hay manera de decidir cuál es más importante y cuál no. Lograr ese mapa de en qué estado está, cómo queremos que esté y cuánto queremos invertir en él, me parece importantísimo. Perfecto. ¿Cata? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaron los dos. Y en el fondo también la priorización, eso que no nos conocíamos de antes tanto, estamos bien alineados. Y la priorización también, y el que en el fondo también te ayuda, el mapa me pareció genial la forma que lo conceptualizaste, Seba, como tener ese mapa y entender, oye, porque si uno se mete puedes terminar mejorando y todo el mundo va a tener una opinión respecto a, oye, esto no funciona bien, hay que cambiarlo, y uno, en el fondo, tener esa, como estar consciente de eso y poder decir, esto lo tenemos, pero hemos decidido optar por esto otro porque agrega este valor dentro de este gran paraguas de objetivos. Así que, sumado a eso, también creo que es súper clave y ayuda también a los equipos a enfocarse. Sí. Y... Yo hace poco tuve un diseñador que me vino con, mira, tengo este problema que quiero que los ingenieros solucionen, y qué pasa cuando uno borra su cuenta sin querer, pero después la quiere recuperar, entonces les traemos las cosas. A ver, de los 3 millones de clientes que tenemos, ¿a cuánto les ha ocurrido? No, pero cuando ocurre es importante. No. Que alguien lo llame por teléfono y después le mandamos una canasta con champagne. Es más barato que nosotros ponernos a diseñar todo eso ahora mismo. Y muchas veces los diseñadores menos seniors no ven ese tipo de cosas. Están muy metidos en que quieren ofrecer la mejor experiencia posible y alguien tiene que estar ahí para decirles no vale la pena porque son 4 usuarios. Lo llamamos por teléfono y le pedimos perdón y le regalamos una tarjeta de 100 euros y ya está. Y a veces hay que tomar esas decisiones y muchas veces, muchas veces, y no solamente en casos tan extremos como esto, los diseñadores más juniors no tienen la capacidad de entender cuáles son las prioridades. Perfecto. Ahora sí, la última pregunta para... Sí, se me cortó, quedé ahí y me conecté con el teléfono. No, lo que quería aportarle algo que decía Seba, porque está buenísimo lo que está diciendo, y además, sobre todo, es que se desenfoca el equipo, pensando en esos casos tan extremos. Entonces, está bueno el concepto. Perfecto. La última pregunta que tenemos, lamentablemente tuvimos que dejar un montón de que hizo los asistentes. Un momento que tengo vida que atender, ya vengo. Ningún problema, dale, primero está la vida. Por suerte tiene el background, yo no. Pero si tienen hijos todos, tenemos. Sí. En esta no pueden estar de acuerdo. Como líderes de UX, ¿qué siente que están al debe aún con sus respectivos equipos? Y esto va a ser enviado a sus colaboradores. Qué pregunta difícil. No vale, estoy de acuerdo. Qué pregunta difícil. Pero todos siempre tenemos algo que sentimos que le estamos fallando al equipo o no estamos pudiendo resolver eficientemente. Ya, ¿todo resuelto? Sí. Seba, la pregunta, mientras le damos tiempo a Cata y a Fede de pensar, como líderes de equipos de UX, ¿en qué sienten que están al debe aún con sus respectivos equipos hoy día? No todo lo que haya pasado en el pasado, vale la redundancia, sino hoy en día. ¿Quién se anima? Sí, a tirar una, porque es algo que a mí siempre Sí, se escucha. me comió mucho la cabeza. Y tiene que ver, está más cerca de los soft skills o del sentido común
y cómo hago para ayudar a los equipos a que tengan cada vez más sentido común y no se vayan por las derivadas del diseño y del enamoramiento que tienen con su profesión, y traigan más al frente el sentido común, tratando de entender el contexto y el objetivo a lograr. Nada, solo puedo transmitirle mi frustración, que no encontré una manera muy concreta de poder transmitirle, y creo que es un debe que tengo con mis líderes del equipo. Trato en el día a día de formar un sentido común como equipo, que no sé si está bien o está mal, pero por lo menos alinear la visión como para poder entendernos y tomar decisiones. Yo, por mi lado, puedo como decir también, entendiendo que un desafío, o sea, es una deuda, o más que una deuda, en el fondo es algo que yo creo que nos va a pasar siempre porque todo va evolucionando. Y si yo veo, por ejemplo, los roles o la concepción del equipo con el que partí hace años atrás y lo que hoy, uno tiene que ir evolucionando en términos de los desafíos, y por lo mismo, cuando van apareciendo cosas como lo que tú decías, incluso ahora esto de la incorporación del service design, el product design, y no solamente del diseño de las pantallas, que puede haber sido la primera etapa, el que uno siempre tiene que tener claridad en el fondo de cuál es entregarle al equipo sus posibilidades, además de entregarles el desafío, que es lo que decía antes, cuál es el desarrollo que pueden tener dentro de una organización y cuáles son las distintas aristas que existen, siendo súper concretos, en que digan, no sé, si yo, por ejemplo, entro en un área comercial, es bien claro y es bien estándar de repente cuáles son los roles a los que uno se puede ir moviendo. En estas áreas que van evolucionando permanentemente, uno tiene que ir adaptando esas estructuras o esos roles o esos perfiles o los niveles de seniority, qué es lo que es un senior, qué es lo que es un semi-senior, qué es lo que es un junior, qué es lo que es un experto, y poder en el fondo ir evolucionando y que el equipo sepa hacia dónde puede moverse. Creo que eso es súper clave también, y es parte de lo que nos exigen hoy día los profesionales de UX. Perfecto. Seba, tú sos bien crítico, autocrítico. No, lo mío es como más personal. Yo creo que como líder de un equipo, no he encontrado el balance todavía de cómo transmitir efectivamente a la gente que trabaja conmigo. Es una relación un poco compleja, porque, ¿cómo explicarlo? Yo quiero todo lo mejor para ellos, pero en algún momento voy a tener que traicionar su confianza, porque en algún momento hay algo que no les puedo decir, en algún momento hay alguien que voy a tener que echar, y lograr tener un equipo que entienda esa relación compleja es algo que a veces veo como mucha dependencia de un líder, y de que, bueno, el líder va a solucionar todo para mí, y lograr transmitir eso de que yo estoy aquí, voy a hacer todo lo posible por ti, pero yo también tengo otras necesidades, y no es que te estoy traicionando, es que básicamente a mí me hacen sentir muy mal ese tipo de cosas. Y no lo llevo bien. Entonces, para mí mi debe es eso, es tener relaciones laborales más maduras que permitan un nivel de confianza que creo que es, para mí, lo más fundamental para poder trabajar juntos y para divertirse trabajar juntos, pero que a su vez se entienda de que es una relación laboral. Eso me parece súper complejo y es una de las cosas más que más me cuestan y que más intento solucionar. Además, bueno, los otros problemas son súper válidos y ocurren también. Pero como muy, muy personal mío. Perfecto. Algo que quisieran cerrar este excelente panel. Insisto que hemos recibido muy buenos comentarios, está todo el mundo feliz. Pero una reflexión final para no quitarles mucho más tiempo y, por supuesto, agradecerles todo el tiempo, las reflexiones, compartir todo lo que han compartido. Algo que haya quedado en el tintero. No, más que nada agradecerte, Álvaro, compartir. la invitación y haber compartido este panel con Catalina y con Sebastián. Me llevo muchos aprendizajes.
así que espero poder implementarlos. Ya me anoté algunos en los equipos. Nada, como reflexiones, seamos empáticos, estemos curiosos todo el tiempo. Como decía Catalina, esto cambia mes a mes o trimestre a trimestre, aparecen nuevas cosas, nuevos desafíos, nuevas tecnologías que modifican comportamientos. Está buenísimo el balance que proponía Sebastián, de decir, che, por un lado la experiencia espectacular, por otro lado el time to market y cómo balancear esas cosas. Creo que nos puede ayudar como profesionales y a ser un poco más relevantes a nivel compañía, y no decir, estos pibes que siempre quieren lo mejor de lo mejor y no se pueden sacar el usuario de la cabeza. Y creo que hay usuarios porque hay negocio y viceversa, así que es un fino balance que hay que tratar de mantener todo el tiempo. Perfecto, gracias, Fede. Cata, ¿sí vas a decir algo? Sí, no, también feliz de haber participado. Creo que es súper enriquecedor escuchar experiencias del fondo de distintos líderes que estamos en distintos tipos de organizaciones. Así que gracias, un millón de gracias por la invitación. Y nada, creo que, o sea, también es bueno escuchar que, de nuevo, siendo tan distintas quizás las etapas o los tipos de organizaciones, los desafíos muchas veces son los mismos. Y es bueno en el fondo poder compartir esa experiencia. Yo creo que no, eso en realidad, bien agradecida y entretenido haber participado. Gracias. Seba, ¿ibas a decir algo? No, yo también agradecer mucho por esta oportunidad, y también hay algo que a mí me gusta pensar y cada vez lo veo más claro, y que a veces cuando uno está muy metido se ve un poco, no se ve tan claro, pero es que lo que hacemos nosotros es súper importante y no tiene otro lugar que ir más que crecer. Estamos recién ahora hablando sobre equipos internos de diseño. Estamos recién ahora hablando de que por ahí hay un director de diseño o un VP de diseño en alguna empresa tecnológica grande. Y creo que ya está bastante claro que no nos vamos a ir a ningún lado, que no, mañana no va a terminar el UX y va a decir, no era tan importante. Y me gusta como mensaje de falta muchísimo, y hay muchísimas más oportunidades y muchísimas más discusiones que tener, y eso me parece súper importante. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, en realidad, por compartir su valioso tiempo y sobre todo la experiencia. La verdad que me voy también muy feliz de todo, del panel que hicieron. Muchísimas gracias a todos por asistir.